Hola, buenos días. Mi nombre es Mateo González y en unos momentos verán a mi compañero Alejandro Gómez Fierro. Como contexto, nosotros somos dos estudiantes de ingeniería informática, interesados en el desarrollo de software y en la aplicación del análisis de datos en contextos reales del sector tecnológico. Por esta razón, se seleccionó el dataset Developer Productivity with AI and Burnout, el cual se centra en la productividad de los desarrolladores, el uso de herramientas de inteligencia artificial y su relación con el burnout, permitiendo analizar cómo estos factores influyen tanto en el desempeño técnico como en el bienestar dentro del propio desarrollador. Ahora vamos a hablar sobre el contexto del dataset. El dataset fue obtenido de la plataforma de Kaggle. El dataset corresponde a una simulación diaria realista del trabajo de desarrolladores de software, modelando la relación entre productividad, uso de inteligencia artificial y niveles de estrés. Los registros se generaron a partir de la simulación de 2.000 desarrolladores durante 180 días, lo que equivale a 360.000 registros. Y de esos registros se analizaron en base de 11 variables. Estas variables se separan en tres categorías. Las primeras son de identificación, donde está el user ID de los desarrolladores, los días, y los niveles de experiencia, que pueden ser junior, mid-level, senior o teach lead. Luego están las variables de carga y productividad, donde está el porcentaje de uso de IA, las horas programando, la complejidad del código, que va de una escala de 1 a 10, y los bugs introducidos en las jornadas de código, como también las tareas completadas. Las últimas variables son de bienestar, donde están los niveles de estrés, que van de 1 a 10, y dos variables relacionadas a burnout. El burnout es el agotamiento extremo que sufren algunos trabajadores por la intensidad y estrés que se vive en sus trabajos. Las dos variables de burnout son un score que va de 0 a 100 para puntuar pues, la acumulación de burnout y el riesgo que se presenta de tenerlo, donde está entre bajo, medio y alto. El objetivo general de este estudio es analizar la relación entre la productividad de los desarrolladores de software, el uso de herramientas de inteligencia artificial y los niveles de estrés y burnout a partir del conjunto de datos Developer Productivity with AI and Burnout, utilizando técnicas de análisis de datos en Power BI. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es identificar cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial influye en la productividad de los desarrolladores según su nivel de experiencia. Evaluar la relación entre el nivel de estrés, la cantidad de horas trabajadas y la aparición de burnout en los desarrolladores de software. Y analizar la evolución temporal de la productividad y el riesgo de burnout a lo largo del periodo observado. Pero antes de pasar al informe en Power BI, me gustaría primero mostrar el proceso que se hizo de la transformación de estos datos. Primero, como pueden ver aquí en origen, pues tenemos el encabezado en la posición que no es y todas las columnas están como texto, incluso las numéricas. Entonces, ¿qué se hizo? Pues primero se promovieron los encabezados y se reemplazó el valor de día a numérico. Luego, como podemos ver, AI Tool es el siguiente, pero este es un decimal y viene con punto. El, el decimal en Power Query es con coma. Entonces lo que hacemos es cambiar ese punto por una coma. Para ahora sí cambiarlo a porcentaje, como se esperaba aquí. Pero ¿qué pasa? Nos muestra el que era 26.7 en 2670%, lo cual está mal. Entonces, ¿qué se hizo? Se dividió toda la columna por 100 para así obtener el porcentaje real. Luego, al igual que con el anterior, reemplazamos el punto por la coma en horas programadas y luego se reemplaza a valor decimal. De esta misma manera se hizo con las otras dos columnas que faltaban, con stress level y con current burnout. Entonces se reemplaza el valor y se convierte a decimal. Y ya ahora sí tenemos todas las columnas numéricas
en entero o decimal dependiendo de su valor. Pero aquí no queda todo. Para nuestro análisis se crearon unas medidas. La primera es la de eficiencia, la cual se sacó con el promedio de las tareas completadas dividido el promedio de las horas que se programaron. También se creó la medida de tasa de bugs, la cual es la sumatoria de los bugs introducidos totales dividido en la sumatoria total de las tareas completadas. Por último, se creó una columna la cual nos ayuda a separar el porcentaje de tool en medida no numérica. Entonces, en este caso, la dividimos en tres, en bajo, medio y alto. Bajo por debajo de 0.33 y medio por debajo de 0.66 y alto ya el restante 33%. Y eso serían todas las medidas. Ahora sí vamos a pasar al informe. El dashboard está compuesto de 5 pestañas. La primera es productividad. En la parte superior tenemos 4 KPIs relacionados con nuestras medidas DAX, como puede ser el uso promedio de IA, la eficiencia, la tasa de bugs y el promedio de las tareas completadas. En la parte izquierda tenemos diferentes segmentadores que nos permiten comparar las categorías. En el primero tenemos el nivel de experiencia, donde podemos ver que, por ejemplo, el nivel de junior tiene un nivel de productividad y un uso de IA menor al promedio. Y es que a medida que aumenta la experiencia, aumenta esos niveles de productividad y también aumenta esos niveles de uso de IA. Siendo de especial interés el Tech Lead, que con un 74.18% de IA es el que más la usa. Y también pues tiene una alta productividad, con 8.6% de promedio de tareas completadas y una baja tasa de bugs de 0.10. También tenemos el riesgo de agotamiento o de burnout, en donde podemos ver que entre mayor es ese riesgo, hay una mayor tasa de bugs y un menor eficiencia en las tareas completadas. Mientras que, por ejemplo, cuando el riesgo es bajo, pues aumenta esa eficiencia y baja esa tasa de bugs, mostrando que pues entre menores es el riesgo de burnout, hay una mayor productividad. Y esta medida es más considerable entre mayor es la complejidad de ese código. Entonces, por ejemplo, con una complejidad de 10, pues la tasa de bucle es de 0.36 en nivel bajo, pero un 0.41 en nivel alto. Por último, tenemos dos gráficos que comparan el uso de IA con las tareas completadas en los diferentes niveles de experiencia. El primero es un gráfico de barras que nos muestra que sin importar el nivel de experiencia, entre mayor sea ese uso de IA, más tareas van a completar. El segundo gráfico, que es de dispersión, complementa esa información y nos muestra esa relación creciente entre el porcentaje de uso de IA y las tareas completadas. También podemos ver cómo son los niveles de experiencia más altos los que más usan IA y más tareas completan. Ya en la segunda pestaña, titulada Niveles de estrés, los KPIs cambian. Primero tenemos el estrés promedio, el cual se encuentra en 6.79 de 10 en toda la población, y un nivel de burnout promedio de 64.91 también de sobre 100 de toda la población. Además, tenemos una tarjeta donde se ve el promedio de horas que se programa por día. De gráficos, el central tenemos un diagrama de burbujas, el cual tiene como eje horizontal el promedio de tareas completadas. En el eje vertical tenemos el promedio de nivel de estrés y el tamaño y color de las burbujas nos dice el riesgo de burnout. En este gráfico se puede observar lo que se puede uno esperar. A cuanto menor es el promedio de estrés, mayor es la cantidad de tareas que se pueden completar. A su derecha podemos ver eh, una tabla cruzada.
donde se puede observar como Junior y Tech Lead son los que mayor promedio de riesgo presentan. Todo esto se ve avalado por nuestro gráfico de arriba, el de anillos, donde para la población general se puede observar como High ocupa casi el 50% de la población. Pero si nos vamos a Junior y Tech Lead, ese aumento pasa a ser un mayor, casi el 75%. A diferencia de Mid-Level, el cual es similar en todas las medidas, y de forma típica en Senior se puede observar lo contrario a los otros dos, donde el Low es casi el 60% de la muestra. La siguiente pestaña es evolución temporal. En esta pestaña podemos ver una distribución en el tiempo de diferentes métricas. Entonces, en la primera pues hay una gráfica de líneas donde se tiene la evolución del promedio de tareas completadas. En esta se puede ver que no hay una tanta variabilidad en esa evolución, pero sí se puede ver que hay un gran margen entre los diferentes niveles de experiencia, siendo que entre mayor sea el nivel de experiencia, mayor son las tareas completadas. Y esto pasa en cualquier nivel de riesgo de agotamiento. En la siguiente gráfica de líneas podemos ver la evolución del promedio de niveles de estrés en relación con el promedio de bugs por día, siendo que se puede ver que hay una estrecha relación entre ambas variables, por lo que se podría entender que hay una correlación entre ellas. También se puede ver que no hay un momento en donde haya un disparador, sino que es una relación más constante y continua en el tiempo, lo que da a entender que pues se necesita un mayor control en todo momento. Ya para la última pestaña, antes de conclusiones, es por developer. De antemano se puede ver cómo es completamente diferente a las otras, y esto es debido a que esta ya no es para la muestra, sino para ir developer por developer, un individuo a la vez. En este caso podemos ver su nivel de experiencia, la total de horas programadas, total de tareas completadas, el riesgo de burnout, su eficiencia, su tasa de bugs y el estrés promedio. Además de esto, tenemos una tendencia diaria de los bugs introducidos y el uso de herramientas. Esta pestaña es para demostrar cómo este informe no solo sirve para hacer análisis organizacional, sino también para hacer gestión individual de talento humano dentro de un equipo de desarrollo. Por último, tenemos la pestaña de hallazgos y conclusiones. Los hallazgos son las relaciones entre las variables que hemos venido presentando a lo largo del dashboard y que de las cuales se sacaron las conclusiones. Frente a las conclusiones tenemos tres. La primera es, el estrés y el burnout son factores claves en la disminución de la productividad de los programadores, ya que generan una menor cantidad de tareas completadas y un mayor número de errores, lo que incrementa los tiempos de producción. Se recomienda que las empresas presten mayor atención a la gestión del estrés y del burnout, promoviendo la conciencia de que el agotamiento no es un motor de productividad, sino un riesgo para el rendimiento y el bienestar, y fomentando entornos laborales más saludables. La segunda es, los perfiles con mayor nivel de riesgos son los tech leaders y los juniors. Los primeros, por la carga de liderazgo y toma de decisiones, y los segundos, por encontrarse en una etapa inicial de adaptación al entorno tecnológico. Por ello, se sugiere brindar un mayor acompañamiento a estos grupos, tanto a nivel psicológico como en la gestión de la carga y presión de sus tareas. Y por último, la inteligencia artificial se consolida como un aliado para aumentar la productividad de los programadores, siendo los perfiles con mayor experiencia quienes hacen un uso más intensivo de estas herramientas. Se recomienda fomentar el uso de IA en todos los niveles, con especial énfasis en los perfiles de junior, quienes aún se encuentran en proceso de adaptación al uso efectivo de estas tecnologías. Y con eso sería nuestra presentación.